quiero iniciar unos versículos de introducción, ¿verdad? Este versículo está en Isaías 35. Lo que le quiero compartir inicia en el 8. Mire lo que dice la palabra. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En el 9 dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y en el 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. En estos versículos, el profeta Isaías, hablando de parte del Padre, nos está hablando de un futuro. Pues, por supuesto, en el momento en que esto fue escrito, todavía no había nacido el Señor Jesús, ¿verdad? Y él estaba dando una palabra profética de lo que iba a acontecer. Ahora, si usted lee todo ese pasaje, usted se va a dar cuenta de que está hablando de que había corrupción, digamos, en el pueblo, que en esa oportunidad era el pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Para, digamos, entender toda esa dinámica, es necesario que nosotros leamos, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 1 del versículo 4 en adelante, por ejemplo, ahí Isaías habla del pueblo, ¿verdad? Y mire lo que dice. Solo le voy a leer una partecita para que usted tenga, digamos, un poco más de contexto. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Miren el versículo 11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y en el 16, digamos que es casi que al final de ese pasaje, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y ahí les está ofreciendo la oportunidad de redimirse al pueblo, ¿verdad? Ahora, mire, ¿qué debemos de entender de esto? Lo que debemos de entender es que, a pesar de que nosotros creamos que las cosas están bien, aparentemente, ¿verdad? La necesidad y la razón por la que el Señor Jesús tuvo que venir a la vida era por algo, por una razón. Y aquí tal vez, pues no se logra tal vez dimensionar el problema tan serio que tenía, que existía, ¿verdad? Porque realmente, aunque existía un camino para llegar al Padre, ese camino había sido vedado, había sido más que dificultoso, digámoslo así, había sido cerrado, había una gran brecha, una gran separación entre el hombre y el Padre, de forma de que no había una forma de llegar a Él, de regresar a Él, ¿verdad? Y a razón de eso es que el profeta, en los versículos introductorios que yo le estoy hablando, habla de un camino y una calzada. El Señor Jesús, digamos, dentro del Evangelio dice eso, yo soy el camino y la vida. Ahora, qué importante es hacer la observación acá, ¿verdad? De que el camino es un medio que nos lleva a un destino, ¿verdad? Nosotros no tenemos como objetivo llegar a la calzada Aguilar Batres, ¿verdad? Sino que nosotros utilizamos la calzada Aguilar Batres para llegar a un destino, ¿verdad? Y en este caso, aunque puede percibirse como una forma tal vez fea de referirse al Señor Jesús, ¿verdad? Porque puede uno pensar de que solo estamos instrumentalizando al Señor Jesús para cumplir una meta. Sin embargo, Él lo dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es que, mire hermano, a través de la gracia
y del favor inmerecido que tenemos a través del Señor Jesús es que podemos tener la opción, la posibilidad de regresar a nuestro Padre, ¿verdad? Porque al final de cuentas nuestro destino es tener comunión con Él nuevamente. El Señor Jesús en ninguna parte de la Biblia se refiere a sí mismo como Dios, ¿verdad? Más bien en todos los pasajes Él hace referencia a que Él es la vía, la forma de llegar al Padre, ¿verdad? Él dice, no me digas bueno, eso fue algo que yo les compartí la vez pasada, ¿verdad? No me digas bueno, no me llames bueno, porque bueno solo hay uno, es el Padre. Cuando Él nos enseña la oración modelo, enseña que nosotros debemos de orar al Padre, ¿verdad? En el nombre de Él, porque Él sí tiene una autoridad y una figura que es la que nosotros vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Ahora, tal vez solo para entender o dimensionar el problema que existía, era un problema que existe y persiste hasta el día de hoy y se debe a la religión, ¿verdad? Se debe a un tema de religión, porque en ese sentido la religión lo que pretende es acaparar el poder y la atención nuestra para dirigirnos a otro destino, porque aparentemente, digamos, nosotros vamos por un camino que nos lleva al Padre, pero sorpresa, no estamos ahí, ¿verdad? Y por esa causa, digamos, el cambio que se generó a raíz de que el Señor Jesús se manifestó en la carne, es que ya no son las obras lo que importa, sino que nosotros, para acceder al Padre, eso es libre y gratuito, solamente con confesarlo y creerlo, ¿verdad? Creer y confesar, ese es el proceso. Pero después nosotros debemos de hacer obras dignas de arrepentimiento, obras que se basan, digamos, en la creencia de que nuestro Padre es el que nos ha dado todo lo que necesitamos para avanzar, ¿verdad? Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que permitas que este tiempo que estamos utilizando, Señor, sea un tiempo en el que tú hables a cada uno de mis hermanos, Señor, a través de tu Espíritu, para que tú pongas en orden sus pensamientos, Señor, para que Él pueda tener claridad de cuál es la función hoy por hoy del cuerpo de Cristo en este mundo, Señor. Porque necesariamente vamos a llegar a ese punto de entender que si tú eres el único Dios verdadero, el único autor y consumador, todos nosotros somos instrumentos tuyos, Señor, que manifestamos tu gloria y tu poder para que aquellos que no creen puedan verte a ti, Señor, y puedan creer en ti y puedan tener una evidencia de que tú eres real y existes, Señor. Te damos gracias por tu bondad y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mire, el tema que yo le quiero compartir está en Mateo. En Mateo 21, del versículo 23 al 27, ese va a ser nuestro pasaje principal. Sin embargo, para entender qué es lo que está ocurriendo ahí, pues necesitamos remontarnos un poco más allá, ¿verdad? Y de tal cuenta que vamos a necesitar leer Mateo capítulo 16, del versículo 15 al 16. Vamos a tener el pasaje central que le comenté que está en el capítulo 21. Luego vamos a estar viendo el capítulo 28, del versículo 18 al 20. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 16. Juan 14, del 6 al 7. Primera de Corintios 11, 3. Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Hebreos 7, del 26 al 27. Necesitamos entender
¿quién es ese Cristo que nosotros estamos predicando, del cual estamos nosotros hablando, verdad? Y entonces, esto también me va a servir a modo de confesión, ¿verdad? En el sentido de que ustedes puedan ver qué es lo que yo creo, ¿verdad? Mire, la primera parte, nosotros entendemos que el Señor Jesús es el Mesías prometido al pueblo, ¿verdad? Y ese pasaje lo vemos en Mateo 16, del 15 al 16. El Señor Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es una pregunta que le hace el Señor Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Y en el versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 17 el Señor Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto nos da un pie importante, hermano, porque muchas cosas de que nosotros hoy por hoy creemos y de lo cual nosotros decimos y confesamos, a veces no es revelado por el Espíritu, ¿sabe? Sino que es por las cosas que nosotros escuchamos de personas que nos predican y nos vamos en esa mecánica, ¿verdad? Porque lo dijo fulano, por eso yo creo que es así. Mira, hermano, a mí no me ofende que me digan que no creen en lo que yo digo. No importa, porque yo no soy el importante, yo no soy el relevante. ¿Sabe qué es necesario? Que cada uno de nosotros tomemos nuestra responsabilidad. Que cada uno de nosotros ponga en duda las cosas que están diciéndose. Porque hoy hay muchas cosas que se dicen en los medios, en el internet, en todos lados. Y nosotros de verdad no sabemos qué es cierto y qué es mentira. ¿Qué necesitamos para tener esa revelación? ¿Sabe qué necesitamos? Hacer tiempo, congregarnos, escudriñar la palabra, pedir revelación al Espíritu. Y de esa cuenta nosotros vamos a tener una revelación de lo que está dicho en este pasaje, porque la única forma en la que nosotros vamos a poder sostener lo que somos y lo que hacemos y por qué lo hacemos es en función de que nosotros tengamos una revelación, que nuestro Padre nos hable a cada uno directamente, ¿verdad? Yo le aseguro que esa es la única forma en la que no vamos a ser desviados de nuestro destino, ¿verdad? Colosenses capítulo 1 del 15 al 16. El apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Note eso, Él es la imagen del Dios invisible, está haciendo referencia al Señor Jesús. El primogénito de toda creación. Y en el 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí nosotros podemos entender que el Señor Jesús es la imagen del Padre y primogénito de toda la creación. Y eso tiene un impacto y una importancia, porque quiere decirnos que el Señor Jesús tiene preeminencia y tiene importancia en el orden establecido por el Padre, ¿verdad? Vamos a avanzar. Juan 14, del versículo 6 al 7. El Señor Jesús dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por supuesto que hay muchos versículos, mire, que si uno los analiza superficialmente, pues son ambiguos. O sea, uno puede decidir irse por un lado o por otro lado. Tal vez uno, digamos, pero eso no es lo importante, hermano. Lo importante es que entendamos, ¿verdad? Que entendamos que el Señor Jesús no es el destino de nuestra adoración y de nuestra alabanza. No es el destino final que vamos a tener, sino que Él es un camino que nos lleva al Padre. Y por supuesto, nadie ha visto al Padre,
los mismos evangelios lo dicen, nadie conoce al Padre, nadie lo ha visto. Sin embargo, el Hijo que estaba en su seno nos lo reveló, nos lo dio a conocer, ¿verdad? Y es importante tener claridad de eso, porque la forma como el Señor Jesús se conduce, ¿verdad? Se conduce, y que nosotros vemos escrito a través del Evangelio, nos da la revelación de cómo es el sentir y el corazón del Padre. Voy a hablar de algo que tal vez es un poco delicado. En Lucas, capítulo 10, ¿verdad? Versículo 29. Ahí se habla de una parábola, es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Uno de los fariseos le hace la pregunta, ¿y quién es mi hermano, pues? Porque mira, hermano, el Padre lo que está hablando es que el amor es lo más importante y lo que se debe de cuidar en la relación que tenemos con Él. Esa es la ley que nos debe regir, ¿verdad? Y el fariseo, digamos, tratándosela de quitar así, dijo, bueno, ¿y quién es mi hermano? Ahora, tal vez no me crea a lo que yo le voy a decir, pero mire, yo he escuchado en muchos lugares que dicen, es que nosotros debemos bendecir a nuestro prójimo. Pero ¿quién es el prójimo? ¿Verdad? El prójimo es el que cree también en Dios, el que ya está a los pies del Señor Jesús. O sea que todos los demás se vayan al infierno. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y en esta parábola, el Señor Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está mostrando a través de una historia. Imagínense el contexto de lo que ocurría con los samaritanos y los judíos, ¿verdad? Eran enemigos, ¿verdad? Eran enemigos. Ni siquiera era que se llevaran bien. Y note este otro detalle. Ninguno de los judíos que pasó ahí, que ese sí eran su hermano, o sea, bajo la ley era su hermano, le ayudó. Ni siquiera los super ungidos le ayudaron, ¿verdad? Y se acercó a alguien que era considerado su enemigo y ese fue el que le fue a vendar, lo fue a dejar a un lugar para que lo sanaran y lo cuidaran. Entonces, mire, hermano, cuando usted pregunta, ¿quién es mi prójimo? Mire, probablemente el padre no le va a pedir cuenta del hermano que tiene a la par. Probablemente le va a pedir cuenta del vecino, ese que como chupa los viernes y los sábados, ¿va? Y cómo hace de bulla. Probablemente le va a pedir cuenta de los patojos que se ponen en la esquina y que son marihuanos. Esos son sus prójimos. Probablemente no nos va a pedir cuenta de las personas con las que nos llevamos bien, ¿verdad? Porque con ellos nos llevamos bien. Entonces, esta es una forma de mostrarle cómo es que se pervirtió la palabra. Y el Señor Jesús fue el único que nos pudo mostrar con claridad lo que había en el corazón del Padre. Antes de Él, el único que dijo, ahora te conozco cara a cara, ¿sabe quién fue? Job. Y también eso implica otra cosa. Cuando el Señor Jesús viene y dice, si me veis a mí, ahora conocéis al Padre. Y entonces pensamos nosotros, ay, ¿qué pasó con Moisés? Porque Moisés se consideraba el amigo de Dios. O sea que esa revelación todavía no había llegado a ellos. No sé si me hago entender. Nosotros tenemos una imagen. Si nosotros leemos la palabra solo por fuera y sin revelación, nosotros tenemos una imagen muy borrosa de lo que es el Padre. Y muchos de los conceptos que nosotros pudiéramos tener y aplicar al día de hoy son conceptos que vienen de la religión, no vienen de realmente una revelación personal que nosotros pudiéramos tener con Él. Así que es importante, por esto vuelvo a repetir, es importante que cada uno haga una búsqueda consciente de lo que en realidad es el Padre, ¿verdad? Y lo que implica el conocimiento del Señor Jesús o la revelación que Él tiene para nuestra vida. Entonces, vamos a continuar. El siguiente pasaje que le quiero mostrar está en Hebreos capítulo 7 del versículo 26 al 27. Mire lo que dice la palabra, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y el 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mire, y esa parte ya la habíamos compartido, me recuerdo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo o el que haya escrito ese libro? Nos está diciendo que el Señor Jesús es el sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? Nos limpia y nos presenta aceptos ante el Padre. Esa es la función del Señor Jesús. El Señor Jesús no pretende quedarse con la gloria a Él, porque Él es un canal. Aquí hay dos pasajes que están en secciones diferentes. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 18. Este sí es Pablo, ¿verdad? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia. Y ahí está hablando del orden que estableció el Padre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Señor Jesús tenga preeminencia en todo. Ahora vamos a pasarnos a 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y aquí estamos viendo, digamos, que el Señor Jesús es la cobertura para todos los creyentes. Él es la cobertura, hermano. Nosotros tenemos un concepto mundano de qué es la cobertura, porque pensamos de que el pastor es mi cobertura. Es más, cuando usted llega a algún lugar y quiere compartir algo, ¿qué le preguntan? ¿Y quién es tu cobertura? ¿Y de dónde venís? ¿Y qué has hecho? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos basamos en cuestiones puramente terrenales, porque no tenemos capacidad de discernimiento, ¿verdad? De entender cuál es la palabra que existe hoy por hoy, ¿verdad? Y de esa misma cuenta, mire, muchas religiones aseguran y meten las manos en el fuego diciendo de que ellos son antepasados de no sé quién y que tienen representación en no sé dónde, porque si no tuvieran representación en no sé dónde, entonces no serían nada. No sé si me hago entender, pero ese es un tema terrenal, ¿verdad? Porque de acuerdo con el Evangelio dice que el Señor Jesús, reprendiendo precisamente a los fariseos, les dice, mire, Dios puede levantar, puede hacer que las piedras le adoren, pues. Y entonces nosotros en estos pasajes que les dije, que les mostré, aparece en resumen esto, ¿verdad? El Señor Jesús es el Mesías prometido, es el camino que fue profetizado, ¿verdad? Fue ese mecanismo de reconciliación entre el pueblo y Dios, porque no había una forma de llegar al Padre, porque el Padre ya estaba harto de los sacrificios. Más bien les decía, ustedes tienen las manos manchadas de sangre, primero límpiense. Y les hace la invitación al final, ¿verdad? Si sus pecados son tan rojos como el carmesí, yo los dejaré blancos como la nieve. No importa, hermano, el error o lo que se haya cometido. Por supuesto que hay una consecuencia natural, ¿verdad? Sin embargo, la consecuencia espiritual, que es la trascendencia, esa el Padre nos va a dar el perdón si llegamos hacia Él, ¿verdad? El Señor Jesús también es la imagen y es el primogénito de toda creación, porque Él tiene preeminencia. Es el nombre que fue puesto sobre todo nombre, ¿verdad? El Señor Jesús nos conduce al Padre y nos revela cuál es su carácter y su corazón. Cuando nosotros revisamos todos los pasajes, por cierto que en Mateo hay una parte que no me recuerdo dónde está, pero sí está al principio, donde Él dice, pues yo te digo que si alguien te abofetea en una mejilla, pon la otra, ¿verdad? Y nosotros lo vemos así. Y más adelante, en unos versículos que acaban de pasar, vemos al Señor Jesús entrando a la sinagoga y desalojando ahí a toda la gente con un látigo en la mano. Entonces nosotros
digamos, si lo analizamos solo así, por fuera decimos, pucha, ¿el Señor Jesús era bipolar o qué? O sea, a un lado dice, no, ya, si les dan, no hagan nada. Y en el otro lado, arrasando. ¿Será que es eso? Pero miren, la imagen que nosotros tenemos del Señor Jesús no es consistente con la religión, ¿verdad? Porque la religión lo que pretende al final de cuentas es tener un control de la gente, un control de la masa, la que la gente esté contenta, aunque se lo esté llevando la fregada ahora, pero esté contento. Y no ese es el carácter de Dios. Ese no es el carácter, vuelvo a repetir, de lo que el Padre espera. Y por eso llegamos a este punto, donde nosotros entendemos que Cristo es la representación del poder y la sabiduría del Padre. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 8. Oiga lo que dice la palabra. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en el 7 dice, porque se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús se sacrificó. Fue necesario ese sacrificio. O sea, no fue una cosa de que se me ocurre que vamos a entregar a mi hijo, el padre, ¿va? Diciendo eso. Era necesario, hermano. Era necesario para que nosotros pudiéramos tener un acceso. Para que nosotros, los que somos considerados impuros, indignos, ¿sabe? Porque por ahí nos llaman goyims. Tal vez usted no lo toma con el alcance que tiene. Pero algunos consideran incluso que son, si usted lee cómo se referían a los samaritanos, algo así se refieren a todos los demás que no son parte de ese pueblo. Ahora la pregunta importante es, ¿qué está pasando hoy por hoy en nuestras congregaciones, verdad? ¿Qué estará pasando en el corazón de ellos? Ahora mire pues, siguiendo con esa lectura, Filipenses capítulo 2 del versículo 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y en el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esa es la razón, ¿verdad? La razón por la que Él fue exaltado. ¿Por qué? Porque Él fue es la manifestación de Dios en la carne, ¿verdad? Y se entregó por nosotros para hacer un único y suficiente sacrificio para que cualquiera, sea judío, sea griego, sea lo que sea, ¿verdad? Sea chapín, sea de cualquier lugar, pueda tener un libre acceso al Padre, pueda regresar al Padre. En otras palabras, mire, le quitó el monopolio a la religión, porque ellos, digamos, la religión lo que pretende es tener el monopolio de Dios, de la salvación, ¿no? Si usted hace esto, si usted da esto, si usted hace aquello, va a ser salvo. Aquí no, aquí solo usted necesita creer. Evidentemente hay un proceso que después nosotros debemos de seguir, porque si el mandato, si la ley es amarás al Padre sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y nosotros venimos de un proceso en el que eso no estaba claro, ¿verdad? Lógicamente tenemos que limpiarnos, tenemos que cambiar nuestro sentir de adentro hacia afuera para buscar ser agradables al Padre, ¿verdad? Y ese es el proceso que al final de cuentas consume nuestros días. Ahora vamos a seguir. Ahora, ¿por qué razón fue que fue exaltado el Señor Jesús? Mateo 28 del versículo 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Mire esto, qué importante es. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay un propósito en eso. Hay un propósito en el hecho de que el Padre exaltó al Señor Jesús y es para que su voluntad. ¿Se acuerda de la oración modelo, verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, ¿verdad? Y esta es la forma como el reino del Padre va a ser instaurado en la tierra, en la medida que nuestros corazones sean cambiados y transformados, porque no solo es de llevar el mensaje, hermano, ¿sabe? Sino que hay que enseñar a guardar esas cosas que el Señor Jesús nos dio a conocer. Mire, yo precisamente ayer estaba escuchando una frase, bueno, y también aparece en la palabra, ¿verdad? Le voy a decir la de la palabra mejor, que me parece más conveniente. En la Biblia dice que lo fácil fue sacar a Israel de Egipto, pero lo difícil, que hasta el día de hoy no se logra, ¿sabe qué es? Sacarle del corazón a Egipto, ¿sabe? Y muchas veces nosotros estamos así, porque sacarnos del mundo tal vez es lo más fácil, ¿verdad? Pero que salga de nosotros, de nuestro corazón el mundo, que nosotros dejemos de darle esa importancia y relevancia a lo que hay en el mundo, eso es difícil. Y eso requiere un trabajo individual, ¿verdad? Y personal. Eso no es, bueno, sí, tenemos que orar unos por otros, etcétera, pero al final de cuentas el que toma la decisión, el que decide cambiar, es cada uno de nosotros. Miren, Mateo 21, 23, está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús vino al templo, mira quiénes fueron los que se le opusieron. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Dos preguntas le hicieron, ¿verdad? Y nosotros, digamos, a través de este pasaje y a través de el poco recorrido que yo les di, podemos entender que esos principales sacerdotes representaban la religión, ¿verdad? El sistema aceptable existente, pero no necesariamente un sistema que es agradable al Padre, ¿verdad? Y ellos le llegan a hacer la pregunta, mira, ¿con qué autoridad estás hablando de esas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? O sea, tal vez esperaban una respuesta así como la que dio Pablo, ¿verdad? Yo fui formado a los pies de Gamaliel o una onda así, ¿verdad? Tal vez eso esperaban que les dijera. Pero el Señor Jesús no le responde eso, ¿verdad? Nosotros podemos entender que el poder que tiene la religión, ¿verdad?, se basa en una autoridad terrenal. Es una autoridad terrenal que tiene una base, un cimiento en la costumbre y en las tradiciones, porque esa es la única forma que se puede justificar. Mira, hermano, ¿y usted por qué es católico? Es que mi mamá era católica, mi abuelo era católico, mi bisabuelo era católico y todos hemos sido católicos. ¿Por qué hace esas cosas? Porque esa es la forma como nosotros somos, ¿va? Pues no solo los católicos, hermano, déjenme decirle. ¿Usted por qué es evangélico? Porque mi papá es evangélico, mi abuelo era evangélico, mi tatarabuelo era evangélico, y así estamos. Y esa es nuestra realidad. Estamos divididos en religiones, ¿verdad? Pensando de que, no, aquellos no son mis prójimos porque son católicos. Y los católicos, no, esos no son mis prójimos, esos son hermanos perdidos, ¿va? Esos son protestantes, separados. Hay que convencerlos para que se vuelvan católicos. Y nosotros diciendo, no, aquellos hay que evangelizarlos, ¿va? Para que se vuelvan evangélicos. Y así estamos. Esa es la forma de control que nos ofrece el mundo. Esa es la forma como las masas son calmadas. Cuando realmente lo que nosotros necesitamos es tener un conocimiento claro de cuál es nuestro destino, mi amor. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro propósito?
si no es regresar al Padre, ¿verdad? Ahora mire qué responde el Señor Jesús. Mateo 21 del 24 al 25. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mire, tal vez nosotros vemos una respuesta inocente tras esto, ¿verdad? Pero déjeme decirle que no. O sea, ya cuando uno tiene el conocimiento de lo que le hablé y de esto que está pasando aquí en este contexto, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús tenía una autoridad, pero es como dicen, león no caza mosca, o sí, o león no caza ratón. ¿O usted qué piensa? El poder y la autoridad del cuerpo de Cristo es delegada. No es que el cuerpo de Cristo tenga poder en sí, es una autoridad delegada. Y de la misma cuenta, la autoridad que tiene el Señor Jesús es delegada. ¿De dónde proviene esa autoridad? Proviene del Padre. Lógicamente, el Señor Jesús es cabeza, ¿verdad? Es el que está, es el nombre que fue puesto sobre todo nombre. Y cuando se confiesa ese nombre, todas las rodillas se van a doblar ante Él, porque esa es la autoridad que Él tiene. Y el cuerpo de Cristo también tiene una autoridad de tal cuenta, ¿verdad? El Señor Jesús lo dice en los evangelios, dice: y ustedes harán mayores cosas. Ustedes harán mayores cosas. Pero no es un poder que tenga la iglesia. Esa es una autoridad delegada. Y es la razón de por qué es eso. Es porque para que el nombre del Padre sea alabado. Ahora sigamos con la lectura. Mateo 21 del 25 al 26. El Señor Jesús preguntando, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Esa es la pregunta que les hace, ¿verdad? Y aquí les da las opciones, ¿verdad? ¿Del cielo o de los hombres? Y vuelvo a insistir, pareciera una pregunta inocente, ¿verdad? Pareciera una pregunta inocente. Y entonces ahí metió en aprietos a los religiosos, ¿verdad? Porque ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos que es del cielo, nos dirán, entonces ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no se convirtieron? ¿Por qué no se arrepintieron de todas aquellas cosas que estaban haciendo? Porque mire, Isaías, imagínense en qué época fue eso. Y aquí ya estamos hablando de los evangelios cuando está el Señor Jesús. Y yo le puedo asegurar que esas son cosas que todavía se practican. Vamos a seguir. En el 26 dice: y si decimos que de los hombres, entonces dicen ellos, bueno, tememos al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo creía que Juan sí era un profeta. Pero eso ¿qué nos dice, hermano? Nos dice que la religión solo busca tener el control de la gente. O sea, que la gente esté contenta, que la gente, los reconozca a ellos como que son la autoridad, ¿verdad? Y pues lógicamente no van a dejar que entre alguien más y les quite esa autoridad, porque perderían el control. Nosotros vivimos en una aparente libertad. Nosotros creemos que tenemos libertad porque podemos escoger entre A o B, podemos escoger entre hacer esto o hacer aquello. Yo en algunas oportunidades les he comentado, para mí, ¿qué representa el dinero? El dinero al final de cuentas representa el tiempo de la persona. Y el tiempo, entiéndase como la vida de la persona, porque ese tiempo que él está invirtiendo en trabajar para obtener ese dinero, él lo podría usar en otra cosa, ¿verdad? Yo no estoy diciendo con esto de que no trabajemos, no, es una cosa diferente, ¿verdad? Pero yo lo que le hago ver es que cada uno de nosotros tiene un tiempo de vida establecido. Entonces, mire, usted va a generar tanto dinero como tiempo de vida invierta, ¿verdad? Pero hay gente que tiene más de dinero de lo que representa una vida, o 2 vidas, o 3 vidas. ¿Qué está pasando ahí, hermano? ¿Usted qué cree que está pasando ahí? Yo se lo voy a decir claro, le están robando la vida a otras personas. ¿De qué forma? Hay muchas formas, ¿verdad?, que usted puede ver. Ahora,
¿Eso qué tiene que ver con la religión? Tiene mucho que ver. Para empezar, mire pues, los préstamos usureros, ¿va?, por decir algo, no eran permitidos bajo la religión, ¿va?, al prójimo, pero a los goyim sí. Ojo con eso, ¿va? Entonces quiere decir que nosotros vivimos bajo un sistema en el que nuestra vida está siendo absorbida, ¿verdad? Es difícil de entenderlo, ¿verdad? Y nosotros lo aceptamos como algo normal, ¿verdad? Y a veces hasta participamos, ¿verdad? Tenemos ahí una cuenta en el banco y que me suban los intereses, ¿verdad? A veces hasta participamos. Pero sí es un sistema perverso. Si nosotros vemos Levíticos, todas las leyes que se establecen ahí eran una manifestación del amor al prójimo. Y por eso es que el Señor Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, porque ciertamente la gracia nos permite entrar y ser aceptos ante el Padre. Nos permite restaurar esa comunicación, esa comunión que tenemos con Él. Pero no quiere decir que ya estando bajo la gracia yo puedo hacer lo que se me venga en gana. No, porque ahí la ley que rige siempre es la del amor, ¿verdad? Y entonces vamos a terminar con esta parte. Mateo 21, 27. Los fariseos le responden al Señor Jesús: no sabemos, ¿verdad? Esa era la salida política, para no meterse a clavos. Y el Señor Jesús le responde: bueno, si ustedes no me dicen, yo tampoco les digo. Y ese es el anhelo, digamos, eso refleja el anhelo, porque nosotros, digamos, los que somos pueblo de Dios, ¿verdad?, los redimidos, que dice Isaías, nosotros no andamos en búsqueda de ser identificados en lo terrenal, que nos digan: no, este es esto, él sí cree en Dios y esas cosas, porque nuestro enfoque no es hacia lo terrenal. Nuestro enfoque es buscar ser agradable al Padre. Nuestro enfoque es hacer obras que sean dignas de arrepentimiento y que por lo tanto sean aceptas al Padre. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que permitas que mis hermanos, Señor, puedan tener la claridad, Señor, de qué es aquellas cosas que se deben quitar, aquellas cosas de las que se deben de limpiar, Señor. La parábola del trigo y la cizaña, Señor. ¿Cómo entendemos que somos trigo, Señor? Y por lo tanto, en la medida que nosotros tenemos claridad que somos el trigo que tú vas a guardar en tus graneros, Señor, vamos a dejar de ser cizaña. Vamos a evitar que seamos desechados, Señor, en ese día en el que tú regreses. Padre, te pedimos tu favor y tu misericordia, Señor, sobre nuestras congregaciones, Señor, sobre nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos a ser dignos y fieles de ti, Señor. Que seas tú nuestro anhelo, que seas tú nuestra intención, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.